Ok, vamos a probar por acá. Si estamos todos. Edgar, ¿me escuchas? Sí. Ok, vamos a arrancar entonces con la presentación. Todos me escuchan por... Ok. Bueno, buenas tardes a todos, perdón que estamos atrasados. Agarramos este software nuevo Zoom, que supuestamente era más fácil, nos la recomplicó. Le pedimos disculpas a todos. Y bueno, vamos a tratar de ser súper cautelosos con el tiempo. Tenemos muchísima información para cubrir. Estamos aquí, Edgar Ochoa, mi compañero de crimen en la bolsa. Y armamos una presentación bastante fluida. De vuelta, mucha información. Estamos arrancando bastante tarde. Así que bueno, vamos a tratar de ir lo más rápido posible para poder ser respetuosos con el tiempo de todos. Pero bueno, va a estar muy interesante lo que queremos cubrir el día de hoy. Arrancando con la gran pregunta que todos tenemos, si el rebote que vimos en el mercado va a ser sostenido, si vino a quedarse o si hay riesgo de evaporarse. Entonces, como siempre, tenemos que hablar de los términos y condiciones de la empresa. Somos una editora financiera que no ofrece ninguna asesoría personalizada ni aboga por la compra o venta de ninguna inversión o activo para individuos específicos. Entonces, bueno, esto es algo que nos exige la ley, que tenemos que comunicarles antes de poder abordar cualquier tipo de información del día de hoy. Entonces, bueno, vamos a arrancar con la gran pregunta que es, bueno, está bien, ¿cuáles son los 5 catalizadores del mercado, ¿okay?, que nos van a ayudar a poder tener un plan para poder navegar la bolsa? ¿Okay? Entonces, en líneas generales, los mercados están en busca constante de un catalizador para renovar su optimismo o pesimismo a fin de definir cómo armar su plan de acción. ¿Okay? Entonces, el primer catalizador que desencadenó la fractura de la bolsa fue obviamente el coronavirus, que a la fecha, señores, ha infectado a más de 1.4 millones de personas en el mundo, de las cuales han fallecido 83.615. Así es que hoy vamos a profundizar sobre el catalizador que catapultó a los mercados esta semana, la desaceleración de contagios, que indican que deberíamos estar cerca del máximo, y el próximo catalizador, que es la búsqueda de cuándo la economía podría reabrir. Indudablemente, los mercados se han aferrado al optimismo. Esta semana no ha parado de subir. Sin embargo, los pronósticos de Producto Interno Bruto global de crecimiento se mantienen en cero. Lo hablamos la semana pasada. El barril subió 30% de lo binario la semana pasada, en el que recomendamos no una ni dos, sino 3 empresas petroleras en oferta. ¿Se acuerdan del fenómeno de contango que explicamos la semana pasada? Ahí estaba la clave, señores, de por qué recomendamos 3 empresas petroleras. Generalmente somos una empresa bastante conservadora, nos gusta recomendar de una empresa a la vez. Sin embargo, la oportunidad que nos dio Contango era muy clara y nos vimos obligados a ser agresivos y recomendar 3 empresas en paralelo. A la fecha ya estamos arriba 30% con las 3 empresas en una semana. Lo importante, señores, no es celebrar lo rápido que monetizamos el descuento que había de petróleo, sino lo bonito que es contar con una tesis de inversión en la que todo está soplando a favor, que era el contango. Hablando de tendencia a favor, la tendencia de mayor aumento de desempleos sigue más alcista que nunca. Van 17 millones de empleos perdidos. Sin embargo, el mercado de tasas apenas se movió al escuchar el informe de esta mañana. O sea, todavía el mercado está como confiado que los precios de las acciones ya descontaron las malas noticias. ¿Okay? Evaluaremos entonces por qué nosotros no estamos tan confiados como lo está el mercado. Finalmente vamos a hablar de la economía, que en algún momento veremos las ramificaciones de un consumidor golpeado que por estar en cuarentena no puede utilizar, no puede consumir, y por estar desempleado tampoco puede consumir, versus la asistencia monetaria de la Reserva Federal y de la Casa Blanca. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el impacto de los titulares del coronavirus sobre la bolsa. Entonces, las acciones subieron el lunes 6 de abril, cuando una gran cantidad de titulares de coronavirus señalaron una posible estabilización en los Estados Unidos y el resto del mundo. El S&P subió un 7%, fue su nivel más alto registrado desde el 13 de marzo,
y el Dow se disparó 1.600 puntos, registrando su tercer aumento más alto en su historia. El martes, después de un repunte del 3%, el mercado cerró en rojo. Aquí hubo un retroceso importantísimo. Y ayer, de vuelta, el mercado volvió a repuntar el mismo 3% que había perdido el martes. De vuelta estamos en el nivel más alto desde el 11 de marzo, o sea, básicamente de hace un mes. Y estamos a 8% del promedio móvil de 200 días, considerado en el mundo de análisis técnico como soporte de largo plazo. Es la línea amarilla que están viendo en pantalla. ¿Okay? Esta apreciación invita a pensar que el rebote será en B. Pensar que estamos tan cerca del promedio móvil de 200 días, de que el mercado viene repuntando sabroso, de que, bueno, que el mercado debería seguir subiendo y cerrar todo este espacio que tenemos aquí hasta 330 para hacer un repunte en B. Sin embargo, para nosotros es temprano para cantar victoria. Analicemos lo que Trump dijo el lunes. En una conferencia de prensa anunció que 10 agentes terapéuticos diferentes están en ensayos activos y algunos se ven increíblemente exitosos. Dijo, por otro lado, que otros 15 tratamientos potenciales están trabajando para ensayos clínicos, por lo que están avanzando rápidamente. Trump inclusive hizo eco de los comentarios de la Organización Mundial de Salud que dijeron que la investigación para desarrollar vacunas y tratamientos se ha acelerado a una velocidad increíble. Entonces, bueno, con toda esta información, los mercados mundiales celebraron la cantidad de noticias positivas. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará aprobar la vacuna? Fíjense que Trump habló de todos los que están en la carrera por generar una vacuna, pero no habló de cuánto tiempo tomará. Bill Gates, que es uno de los hombres más preocupados por la pandemia global desde hace más de 5 años, si no han visto su TED Talk, se los recomiendo. Él dijo en una entrevista el martes que hasta el otoño de 2021 los americanos estarán completamente a salvo. O sea, un hombre que está sumamente edificado, sumamente conectado y vinculado, nos está diciendo que esto puede durar más de 1 año y medio para realmente sentirnos completamente a salvo. Y por otro lado, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió esta mañana que las restricciones para contener el brote del coronavirus están sujetas a ser duplicadas. Esto agarró a todo el mundo de sorpresa, porque va en contra de toda la retórica que viene diciendo la Casa Blanca. Específicamente, el alcalde de Nueva York dijo que desafortunadamente las restricciones pueden aumentar si las cosas empeoran. O sea, él todavía no cree que van a empeorar, pero dice que es una gran posibilidad y que no quería tapar el sol con un dedo porque a nadie le gusta escuchar mentiras bonitas. O sea, hay una diferencia entre el mensaje del alcalde y de Trump, que manipula la información para que el mercado se sienta optimista. Sin embargo, hay un riesgo, señores, muy real de que efectivamente se tengan que duplicar las restricciones en Nueva York y en el resto de Estados Unidos. Entonces, bueno, pese a que esta semana los mercados mundiales celebraron la cantidad de noticias positivas, los casos de contagio siguen escalando. Superamos la marca de 1.4 millones de casos a nivel mundial y más de 83.000 personas han perdido su vida. Según Fauci, el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Contagiosas, dijo que gradualmente podremos funcionar como sociedad, pero no volveríamos a la normalidad hasta que se apruebe una vacuna. O sea, de vuelta, volvemos a la necesidad de tener la vacuna para alcanzar un estado de estabilización. Entonces, ¿por qué hay tanto entusiasmo en Estados Unidos? Como les dije anteriormente, siempre hay un catalizador, que es lo que está moviendo el mercado, y el mercado respiró gracias a que los casos positivos y hospitalizaciones en Estados Unidos vienen bajando. Por ejemplo, en California reportaron una suba del 7% de casos nuevos durante el fin de semana pasado, y fue un alivio para muchos, ya que fue la primera vez que se reportó un crecimiento diario menor al 10%. Ahora, si nos preguntan a nosotros en Wall Street qué pensamos, nos parece que es demasiado pronto para confirmar que contamos con una tendencia en desaceleración que sea duradera. Eso es lo más importante. O sea, aquí estamos hablando de una desaceleración que, perfecto, llegó, pero no sabemos si los casos van a volver a escalar. Entonces, sin duda, a nosotros nos parece que todavía falta. Y por otro lado, los dos países con la mayor cantidad de casos, como es el caso de España e Italia, estamos ya cerca de los 300.000 casos.
Y a pesar de que se perdieron más de 30.000 vidas entre ambos países, el mercado celebró. ¿Por qué? Porque ambos mostraron un alivio con la reducción de contagios. Entonces, bueno, a nosotros nos pareció muy interesante cómo los medios de comunicación están manipulando la información para hacer que haya optimismo en el mercado, ¿ok? Y incluso los expertos de la bolsa se sumaron a la fiesta o al festival de noticias positivas. Entonces, por ejemplo, esta noticia nos llamó la atención de Marco Kolanovich, es un estratega cuantitativo de JP Morgan, que tiene una tesis bastante optimista. Él dijo que hace 3 o 4 días vimos el pico en el crecimiento de nuevos casos en Estados Unidos. O sea, ya está diciendo que hace 3 o 4 días vimos el pico. ¿Con qué bases? La verdad que, siendo una estratega cuantitativo, hay mucho para confiar, pero a nosotros nos llama la atención de cómo tan rápido puede llamar el pico, ¿no? Y añadió que las muertes alcanzarán su punto máximo en aproximadamente una semana. Por lo que buscamos una reapertura limitada de la economía en 1 o 2 semanas. Eso es lo que Kolanovich dice. O sea, que en 1 o 2 semanas la economía se va a volver a abrir. O sea, definitivamente hay un sobreoptimismo de que estamos del otro lado del charco y que la economía va efectivamente a reabrirse pronto y va a estabilizar todo en el mercado. Entonces, bueno, nosotros creemos que podemos recuperar, dice él, ¿no? Que podemos recuperar las pérdidas en renta variable en algún momento del próximo año. O sea, él ya está diciendo que 2021 será un año donde estaremos de vuelta en el punto donde estábamos el 19 de febrero, donde alcanzamos el máximo histórico. Para sumar al optimismo, Dubravko Lacos-Buja, que es una estratega de inversión en Estados Unidos también de JP Morgan, aseguró que están sobreponderados en renta variable, o sea, están sobreexpuestos en acciones porque dicen que las acciones globales han disminuido alrededor del 35% en promedio y hemos visto una baja significativa en la calificación de créditos, lo que generó un vaciado de las posiciones. El impacto económico a corto plazo será terrible, dice Dubravko, pero los inversores se centrarán en 2021 e incluso en 2022. O sea, un poco lo que está pasando en el mercado, que vimos hoy el reporte de desempleo, que fue muy malo, y el mercado sube. ¿Okay? Hay varios factores en juego, pero está diciendo que el mercado está absorbiendo la información de una manera muy positiva pensando a futuro. La pregunta es cuánto tiempo durará el mercado sin ver la realidad actual. Otro optimista, Bruce Kasman, director del Departamento de Investigación Económica en JP Morgan, señaló que cada recesión generalmente acelera las tendencias preexistentes, como el trabajo desde el hogar o la preferencia por el comercio minorista en línea, como empresas como Amazon, Walmart y Target, que se han visto beneficiadas enormemente. Entonces, bueno, él habla de que esto desafiará cada vez más los modelos de negocios tradicionales. O sea, los modelos de negocios como los retailers, que tienen un montón de empresas y una huella física a nivel nacional en los Estados Unidos, que tuvieron que cerrar, que tuvieron que despedir un montón de empleados, ¿ok? Ellos van a estar en riesgo enorme que no se sabe si realmente van a durar o no. Luego a nosotros nos preocupa muchísimo porque obviamente va a tener un impacto en la economía importante. Entonces él dice, así es que viendo hacia el futuro, el mantra que dice que el ganador se lleva todo permanecerá como tema dominante dentro de las acciones. Entonces, bueno, él va apuntando a una realidad que esto sí me llama la atención, que es bastante positivo, que es un momento de abrir los ojos y ver cuáles son esas empresas de modelos disruptivos que vinieron a quedarse, que están a prueba de este tipo de crisis, son empresas buenas para comprar. Y agregó que Estados Unidos experimentará un repunte más lento debido al daño persistente en los mercados laborales y crediticios. Una ola significativa de despidos y cierres de empresas continuará pesando sobre la demanda. Así que bueno, él dice al final que pronostican que el desempleo en los Estados Unidos aumentará casi 8.5% y apenas vamos por 4.4%. Así que bueno, amárrense los cinturones. Ahora, el presidente de la empresa, Jamie Dimon, tuvo un lente completamente opuesto a todo lo que acabamos de escuchar, mucho más negativo, donde él dijo que como mínimo suponemos
que incluirá una mala recesión combinada con algún tipo de estrés financiero similar a la crisis financiera de 2008. O sea, Jamie Dimon espera una situación realmente delicada y específicamente para su empresa, dijo que las ganancias de JP Morgan este año serán significativamente bajas. Y agregó que el país no estaba adecuadamente preparado para esta pandemia. Damon tiene razón en la falta de preparación. 3 meses de negación sobre el problema por parte de la administración de Trump ha causado una escala tan trágica en el número de vidas perdidas y daños económicos. Pero ahora hay una renovación en la negación, señores. Estamos pensando que todo va a estar bien a corto plazo y el mercado festeja. Así que, ojo al piojo. Si evaluamos cuánto tiempo estiman los expertos que tomará la recuperación por sector, descubrimos lo siguiente. Turismo y hospitalidad dicen que repuntará a fin de año. Aviación y aerolíneas al final del tercer trimestre y cuidado y si no dura más. Aquí la gran apuesta es que la gente va a viajar en la Semana de Gracias, Thanksgiving, a final de noviembre, y Navidad, que de vuelta es un gran signo de interrogación. Según los contratos de futuro de petróleo, que lo vimos la semana pasada, el sector de energía debería repuntar en los próximos 6 meses. En teoría, Rusia y Arabia Saudita deberían llegar a un acuerdo, que es lo que estamos leyendo en la prensa, y con el consumo de todos los que estamos acuartelados, también debe repuntar tras salir de nuestras casas. La industria automotriz, que también vimos titulares espantosos de cómo cayó la venta, se estima que a final del segundo trimestre debería reactivarse la actividad. De vuelta, nos parece algo precoz pensar que en algún momento entre abril y junio el consumidor va a reactivar su necesidad por comprar autos. Todavía hay mucho miedo, todavía vamos a ver mucho desempleo. No sé quién en su sana mente va a salir corriendo a comprar un auto antes de junio. El consumo básico es lo que mejor viene a raíz del miedo. Costco, por ejemplo, publicó esta mañana que las ventas en marzo subieron casi 10% versus el año pasado. Por lo tanto, bueno, sí, tiene lógica que el segundo trimestre, si realmente logramos contener el virus, que el consumidor salga de vuelta a los supermercados naturalmente y haga uso del consumo básico de una forma estable. Finalmente, los productos electrónicos y semiconductores también se perfila a ver un repunte durante el segundo trimestre del año. Pareciera ser en general estimaciones muy optimistas para nosotros, porque muchas empresas van a recortar su presupuesto. Muchas empresas van a ver cómo recortan gastos. Entonces la compra de productos electrónicos ahora sí en segundo trimestre nos parece también un poco delicado. Y bueno, siempre está la gran pregunta de si el virus se va a contener o no antes de junio. Entonces, bueno, el estatus del coronavirus para nosotros sigue incierto. ¿Okay? Tomará al menos un año para poder contar con las vacunas. El mercado está confiado y cuando sale algo mal, se derrumba como un castillo de arena. Esto es uno de los puntos más importantes que queríamos traerle hoy, porque cuando el mercado está muy optimista y muy complaciente y de repente le sacan la alfombra de por debajo, la caída es bastante importante. Entonces, bueno, queríamos dejárselo como un mensaje porque podemos ver una sorpresa de casos nuevos y si llegáramos a verla, el mercado se podría desestabilizar. Y finalmente, los expertos están diciendo, como Jamie Dimon, que nuevamente es uno de los líderes de banca, es uno de los más conectados en el mundo de información, y nos está diciendo que puede haber estrés financiero como en el 2008. Entonces, bueno, el estatus de coronavirus sigue incierto, sigue delicado. Festejar para nosotros, por ahora, no es el momento. ¿Ok? Y el siguiente catalizador que queremos ahorita profundizar es el catalizador de petróleo. Edgar, ¿estás ahí en pantalla? Estoy. Ok. ¿Quieres abordar el catalizador petrolero? Dale. Bueno, al 31 de marzo teníamos contratos de venta de petróleo alrededor de $22
al 7 de abril llegaron a 34, así que vemos una subida del 50% bastante considerable por muchas razones. Y bueno, esto hizo que el mercado petrolero estuviera en contango de más de $10 por primera vez desde el 2009. Y bueno, aquí vemos un descuento de comprar petróleo futuro, que es lo que se está dando con este contango. Así que es un incentivo a no comprar ahora, sino comprar, perdón, para las petroleras no vender ahora, sino vender a futuro. Así que esto trae problemas de almacenamiento que bueno, es algo que ya se está hablando y es una de las razones que está presionando a los productores de petróleo a tratar de conseguir una solución a la sobreoferta de crudo. Y bueno, aquí con lo que está pasando, el petróleo está recibiendo una doble inyección de demanda y de oferta. Hay más demanda porque se reveló que China está comprando para sus reservas estratégicas, también se está reactivando China, y esto sumado a que a que Arabia Saudita y Rusia han estado conversando, ha hecho que el petróleo tuviera su mejor semana desde 1983, la semana pasada. Y porque el petróleo subió cerca de 30 y tanto %. También se habló de menos ofertas después de la conversación de Trump el viernes pasado con el rey saudí y con Vladimir Putin, en los que los tres estaban de acuerdo en que era hora de conseguir una solución. Y bueno, esto cambió totalmente el panorama de los ETFs de petróleo. Aquí vemos USO, que estaba en $4.20 el 31 de marzo, tocando varias veces su piso histórico. Aquí vemos cómo repuntó 30% en unas cuantas semanas, así que el que vio la formación del contango pudo haber hecho mucho dinero. Y bueno, el sector de energía, que aquí vendría a aglutinar no solo a los productores de petróleo, sino también a los que hacen gasolinas y electricidad. Vemos cómo también estaba cerca de $29 al 31 de marzo, antes de que subiera el crudo. Y el 6 de abril subió 8%. Ahí, como comenté, como incluye también productores de gasolina, digamos que no todos se han beneficiado, pero definitivamente hay una mejoría para el sector. Y bueno, algo a tener en cuenta es que los puntos de equilibrio de los países que están en medio de este problema, el que tiene más ventajas es Arabia Saudita, que no solo tiene un punto de equilibrio más bajo, sino que tiene más espacio para almacenar. Rusia, el más complicado en términos de espacio, y de paso tiene un petróleo más caro que Arabia Saudita para extraer. Y Estados Unidos, el más caro, sin duda, por el costo que tiene sacar petróleo shale. Así que digamos que es uno de los que más tiene que tratar de buscar algún tipo de acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita. Volviendo al tema de los contratos a futuro, vemos como a mayo están cerca de $25 y a noviembre se venden en 37.2. Así que hay un descuento bastante importante para el que compra ya. Y bueno, entre los ganadores las rotaciones que se vieron más importantes en el mes de marzo, vemos una rotación importante hacia el sector energía. Así que esto nos dice cómo a muchos en el mercado se les envió una señal con el contango, y es algo que, bueno, nosotros en Wall Street sí aprovechamos, y es importante siempre observar este tipo de variables que, si bien suenan que son muy difíciles o muy sofisticadas, es algo que uno puede seguir todos los días, y bueno, nosotros lo hacemos por ustedes. Entonces, ¿cómo navegar la recesión? Hay que buscar empresas en oferta y con dividendos confirmados.
nosotros recomendamos 3 empresas que, si bien una sola había confirmado ya el dividendo, las otras 2 comentaron de que estaban en proceso de buscar confirmación de este dividendo, así que había una seguridad bastante importante de que las 3 iban a terminar manteniendo los dividendos de cara a lo que queda de 2020. O sea, la idea es darle un poco a la audiencia el ejemplo de lo que hicimos en Wall Street Easy, pero también los que no son suscriptores, que tienen acceso a leer información, a enfocarse en esta regla de empresas sólidas con dividendos confirmados y utilizar alguna tesis de inversión macro o del sector que te ayude a maximizar tus probabilidades de éxito. Ok, vamos a continuar con el siguiente catalizador, que naturalmente es el catalizador de desempleo. Edgar, si quieres abordar este también. Bueno, vemos un salto importante en el desempleo en los Estados Unidos y bueno, habla mucho de cómo colapsó el mercado de empleo con el coronavirus, con muchas empresas mandando a la gente a trabajar desde casa, muchas empresas no abriendo, sobre todo si son empresas que tienen que tener contacto con el público. Así que bueno, esto ha llevado a que en las últimas 3 semanas ya tengamos 16 millones de personas solicitando beneficios de desempleo. Digamos que lo más importante es que esto nos lleva a que estemos en récord histórico en términos de velocidad de la pérdida de empleo que hemos visto, algo que no habíamos visto desde la crisis, la Gran Depresión de los años 30 y 40. Entonces, digamos que es algo que mete mucho miedo al mercado y lo peor de todo esto es que se comenta de que no hay un número más grande de desempleados porque los estados no han tenido la capacidad de procesar todas las órdenes que se han enviado, lo que tiene 2 connotaciones malas. Una, que el número debería ser mucho peor, y 2, que hay un grupo de personas que no están recibiendo beneficios de desempleo mientras dura la aplicación al beneficio. Así que esto tiene digamos que eh, tiene un efecto negativo si dura mucho tiempo esta situación, dado que esas personas están esperando por un cheque del gobierno federal de $1,200, como se prometió con el plan de rescate económico, y también están esperando por su beneficio de desempleo. Así que esto puede afectar el consumo, por lo menos mientras dure el retraso en recibir estas ayudas. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo veníamos de un récord de expansión de empleo. Comenzó durante la administración Obama y después durante la administración Trump continuó esta gran expansión del empleo, que ya el problema en los últimos 3, 4 meses no era cuánto empleo se estaba generando, sino que no se conseguía suficientes empleados para muchos cargos. Así que bueno, aquí pueden ver cómo se ve la caída actual. Y bueno, esto hace que se quiebre con el récord de expansión de empleo que traíamos después de la crisis financiera. Y bueno, se perdió 47% del empleo si incluimos los 16 millones de empleos que se perdieron en las últimas 3 semanas. Y con el número de que sube a 17 millones, se empeora todavía más. O sea, básicamente todo lo que se logró desde febrero del 2010, estamos por verlo desaparecer, evaporarse. Y bueno, hay algo a tener en consideración cuando tenemos mercados bajistas. Siempre vamos a ver rebotes bastante extremos que hacen que la gente crea que capaz que ya lo peor llegó. Lo cierto es que esto no es cierto. Si vamos
a otros bear markets que hemos vivido, podemos ver cómo siempre vemos un rebote de este tipo que luego termina por testear de nuevo el punto más bajo que se haya tocado. Y bueno, ni hablar de todo lo que se perdió desde el punto más alto que marcó el mercado en febrero, que bueno, seguimos a 21% de ese récord histórico. Y bueno, acá hemos superado la resistencia. En teoría debería ser algo positivo. La siguiente que vamos a ver es 2850. Vamos a ver cómo evoluciona, pero digamos que las grandes variables que han jugado a favor del mercado han sido una mejoría relativa en el coronavirus y una mejoría en la guerra de precios del petróleo. Y bueno, es importante considerar cómo podrá reaccionar el mercado al cierre de abril cuando se sepan cuánto fue la cifra de desempleo oficial, que muchos hablan que puede llegar a números nunca vistos. Así que es importante entender de que es probable que ahora la variable que mueve el mercado es la mejoría en el coronavirus. Es probable que luego la variable que mueva a la bolsa sea los datos económicos que empezarán a salir en las próximas 2 semanas. Eso creo que es el punto más importante. Nosotros pensamos, como le dijimos, el mercado siempre está buscando un catalizador para afianzar y definir su tendencia y su plan a corto plazo. Y ahorita está todo el mundo enfocado en el coronavirus, tapando el sol con un dedo con lo que está ocurriendo en la economía, y cuando salgan los números de lo que realmente está pasando en la economía, que todos los días conocemos algo nuevo de lo que está pasando en construcción, con los empleados, en materiales, en compras de productos duraderos, etcétera, etcétera, nos vamos a ir dando cuenta del impacto que esto está teniendo en la economía. Entonces, bueno, Edgar, con el último punto, vamos a hablar de el catalizador de economía. Para la mayoría de los estadounidenses que trabajan, el primero del mes trae alegría y tristeza, ¿no? La alegría es porque viene el día de pago, ¿ok? Pero también es cuando vencen los pagos de alquileres e hipotecas, que generalmente son sus facturas más grandes, ¿ok? Entonces, bueno, las empresas deben pagar los salarios, deben pagarle a los alquileres de sus oficinas, deben pagar las hipotecas, y es probable que este 1 de abril haya sido aún más cruel de lo habitual. O sea, no tenemos idea del impacto. ¿Ok? Creemos que los esfuerzos del gobierno para contener la propagación de COVID-19 han obligado a los minoristas a cerrar sus tiendas, como Gap, que tuvo que cerrar todas las tiendas a nivel nacional. Y bueno, por supuesto, han llevado a millones de trabajadores a perder sus empleos. Entonces, bueno, cerrar sus tiendas es algo sumamente delicado para la economía, porque ¿cuánto puede aguantar una empresa que tiene cientos o miles de tiendas en todos Estados Unidos y todas cerradas? Es sumamente complicado. Entonces, bueno, todo esto por el coronavirus, y de vuelta, hay muchas reuniones que por Zoom no son igual que hacerlas en la empresa. Hay mucha gente que trabajando de su casa con los niños tampoco puede trabajar en la empresa, y el ritmo estratégico de poder tomar decisiones de todas estas grandes empresas también se va a ver golpeado de una manera importante. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a empezar a escuchar en abril es cuánta gente no pudo pagar sus deudas, cuánta gente está reclamando por recibir los alquileres, y eso va a generar un poquito de conmoción este mes que está entrando. Entonces, bueno, uno de los factores que está complicando a la economía es esto. ¿Qué va a pasar con los retailers que no van a poder aguantar el calor o el golpe que esto está generando? Ya los retailers, la tendencia de compra en línea han ido subiendo cada vez más. Y como decía la estrategia de JP Morgan, que este coronavirus amenazó los modelos tradicionales, y
van a haber muchos que van a colapsar, que no van a poder ser salvados. Entonces a nosotros nos preocupa cómo va a reaccionar el mercado cuando se escuchen, no sabemos quién va a ser el próximo aunque pueda caer, que por ejemplo un Dave & Buster's, que es una red de juegos y restaurantes a lo largo de todo Estados Unidos, que con este tema del coronavirus nadie va a ir, con el tema de desempleo nadie va a ir, y que el gobierno no los va a salvar. O sea, no es una empresa que el gobierno tiene que salvar. Sin embargo, es una empresa que tiene una huella física importante en los Estados Unidos, y como ellos hay montones de casos que cuando los aglomeramos, vemos realmente un hueco importante en la economía que ya vimos, tomó desde el 2010 hasta 2020 generar 22 millones de empleos. Y en espacio de 3 semanas perdimos 17 millones. ¿Okay? Muchos están asegurando que todos estos empleos se van a perder temporalmente, pero nadie sabe si realmente va a ser temporal o va a ser permanente. Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos, que nos deja un poco eh, en la banda, pensando que el mercado se aceleró a lo que está ocurriendo esta semana, que está repuntando día tras día, sin realmente entender las ramificaciones que este coronavirus va a tener. Edgar, si quieres abordar esta lámina. Claro, esta fue noticia de hoy en la mañana, prácticamente 5 minutos después de que se salió la cifra de nuevos beneficios de desempleo. Y es que la Fed vuelve a inundar el mercado de dólares y bueno, anuncia un nuevo programa de deuda de 2.3 billones de dólares. Esto va a incluir compras de 600 millardos de dólares en deuda de pymes y 500 millardos de dólares en deuda municipal y estatal. Y también va a comprar bonos corporativos de hasta el 20 de marzo eran triple B, que significaría que están en el último escalón de los grados de inversión, pero que pudieran haber recibido downgrades a basura de aquí al final en el final de marzo, principio de abril. Antes de pasar a la otra lámina, quería parar un segundo para comentarles de que la Reserva Federal parece que aprendió su lección de 2008 en el que fue muy pasiva, básicamente escudándose en que su mandato es velar por el empleo pleno y la inflación, llevándolo a que dejara que la Casa Blanca hiciera más de lo que no se hizo, lo que llevó a que el 2008 fuera mucho peor en un principio, incluyendo varios gobiernos, varias ciudades, declararse en bancarrota. Si mal no recuerdo, Detroit fue la primera grande que se declaró en bancarrota. Así que la Fed, sabiendo de que va a haber un problema de liquidez bastante delicado, con mucha gente no recibiendo su cheque el 1 de abril, y después de saber la data de beneficio de desempleo, lanza un nuevo plan en el que trata de que digamos que los gobiernos y empresas que tienen un buen negocio, pero no tienen un problema grave de liquidez por lo que está pasando, no estén en problemas y no tengan que despedir a nadie. Eso es básicamente lo que está haciendo la Fed con este anuncio. Y ahora sí, vamos a la siguiente lámina. Aquí ven una lista de empresas que hasta el 20 de marzo se consideraban empresas en grado de inversión, pero recibieron un downgrade que las lanzó a bonos basura. Y esto incluiría a varias empresas como el Hilton, o sea, que hay hoteles acá, está Carnival, que también afectada por su línea de cruceros. Está Ford, que esa fue una de las que más me llamó la atención, que está en esta lista, y hay muchas petroleras y muchas aerolíneas. Así que digamos que la Reserva Federal hizo esto rompiendo algo que es histórico en la Reserva Federal, que es no comprar ningún tipo de deuda o ningún tipo de instrumento que esté bajo estrés, que esté
que tenga unas finanzas que capaz no están en orden según las agencias de crédito, aquí rompe esa regla y decide ir por empresas que, si bien las finanzas no están bien, tienen una importancia muy grande para la economía global porque tienen a millones de empleados. O sea, las aerolíneas tienen cientos de miles de empleados, los hoteles tienen cientos de miles de empleados, las petroleras tienen miles de empleados, así que la Reserva Federal va y pone algo extra en su paquete de estímulos para asegurarse de que el desempleo no se vaya de control. Y bueno, ya hemos visto antes cómo la historia no ha acompañado este tipo de rallies como el que vemos en las últimas semanas. Ya lo hemos visto antes de que el mercado se recupera y después vuelve a caer. Vemos acá la crisis del 73 y 74, que vio un rebote del 20% antes de caer 45%. En 2001-2002 vimos varios rebotes de más de 20% hasta que el mercado cayó 51%. Y en 2008-2009 vimos cómo el mercado subió 27% antes de caer 56%. Así que consideramos de que, si bien el rebote de los últimos días le cae muy bien al mercado, no significa de que estamos fuera de peligro. Eduardo, pasamos a la siguiente lámina. No, quería hacer una reseña rapidito por acá, que siempre les mostramos esta lámina, porque es importante acordarse de la historia. ¿Ok? Es muy fácil dejarse llevar por las masas, por la compra, el repunte que vino esta semana, que es muy lindo, es muy atractivo, nuestras carteras respiran, qué sabroso, y empezamos a comprar, empezamos a perseguir las masas porque nos sentimos que ya el piso del mercado está. Lo que dijo Edgar, que no es menor, es que la Reserva Federal está atacando el problema de raíz de una forma agresiva para que haya la liquidez necesaria para evitar justamente que las empresas caigan y tengan problemas. Pero la historia, aunque no se repite, sí rima. ¿Okay? Tenemos una gran posibilidad de que este rally se vuelva a evaporar, como vemos aquí en pantalla en los casos de crisis, y que este repunte que vimos, después de estar abajo negativo 35%, del más del 20%, que oficialmente estamos en lo que se llama bull market, o sea, otra vez estamos en mercado alcista, cuando el mercado repunta 20% desde el mínimo, que se pueda en 1 o 2 semanas ver mermado por justamente los 5 catalizadores que les presentamos el día de hoy. Entonces, bueno, son las 2 de la tarde de Estados Unidos, 3 de la tarde de Argentina. Vamos a cortar acá y vamos a abrir para preguntas para respetar el tiempo de todos. A ver, Edgar, si puedes leer las preguntas del chat. A ver. Ahí está. Okay, a ver. Okay. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer por el chat. No vemos por ahora ninguna pregunta. Vamos a ver si. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, con esto los dejamos entonces para que puedan celebrar el fin de semana y la semana, el Viernes Santo. Y bueno, la semana que viene estaremos de vuelta con Zoom. Ya esperamos dominar el tema. Discúlpenos por los problemas técnicos. Y bueno, siempre acuérdense de estos 5 catalizadores que les presentamos hoy para que realmente puedan
dominar su plan de inversión. Ahorita parece todo muy lindo, el mercado se extendió, el mercado subió, nos sentimos aliviados y nosotros más bien pensamos que hay que estar alertas. No hay que luchar en contra de la Reserva Federal, que es un dicho muy famoso que está en la bolsa, don't fight the Fed. ¿Okay? No hay que pelear en contra de la Reserva Federal, pero la Reserva Federal no tiene monopolio, la verdad. Van a hacer lo que esté en sus manos, están haciendo un plan muy agresivo, pero también muestra que el miedo que ellos tienen de cómo se va a agravar la economía. Por eso es que están sacando estos planes tan agresivos. Así que estén bastante alertas con las noticias económicas. Nosotros, por supuesto, se las vamos a ir comunicando día a día, como siempre hacemos, y cuando veamos otro trade, se los vamos a enviar. Mañana también, a propósito, le vamos a enviar a los suscriptores una encuesta de todo lo que hemos recomendado desde que arrancó la crisis, para que nos cuenten cómo les fue, si nos mandan una foto de los trades que hicieron, cómo se sintieron con cada trade, que bueno, es importante para nosotros saber si lo estamos haciendo bien, si estamos llegando al ritmo y la frecuencia y calidad de trades que ustedes están buscando. A ver, aquí están saltando algunas preguntas. A ver. Entonces, Sergio García dice, ¿cuánto es el total emitido por la Reserva Federal hasta ahora? Entonces, hasta ahorita, bueno, Edgar, si quieres tú profundices sobre esa pregunta. No la veo por acá. ¿Puedes repetir otra vez? ¿Cuánto es el total emitido por la Fed hasta ahora? Y la Fed debe ser algo en alrededor de los 8 billones de dólares. No, no tengo el número exacto porque la Fed debe tener por lo menos 12 estructuras distintas sobre las que está apoyándose para inyectar dinero. Y no todas las hacen desde Washington. Hay muchas que se hacen a través de la oficina de Nueva York. Entonces no, digamos que no hay un número centralizado, sino que habría que sumar todos los distintos instrumentos, pero me parece que sí debería estar en el orden de los 8 trillones de dólares entre inyección directa o el mercado de repos, que son recompra de activos a cambio de capital temporalmente. Entonces, debe estar por ese orden. También es bueno recordar, que esto se me olvidó comentarlo antes, es que la Reserva Federal por ley no puede perder dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la Casa Blanca o el Congreso, que pueden literalmente escribirle un cheque a cualquiera y si no les paga no pasa nada, la Fed no tiene esa potestad ni ese poder. Esto quiere decir de que la Fed va siempre a prestarle dinero a la gente, no, a las empresas, no va a regalarles nada y les va a cobrar una tasa de interés que se acorde al riesgo. Así que si bien la Fed está inyectando dinero fuertemente a la economía, esto no significa que el Congreso y la Casa Blanca no deban hacer un poco más de lo que han hecho hasta ahora. Para que tengas en cuenta de que el número de cuánto la Fed inyecta es algo nacional. Lo importante en este momento de desaceleración debería ser un paquete fiscal por parte de otros organismos federales que tienen más flexibilidad sobre cómo pueden gastar el dinero. Excelente. Siguiente consulta de Damián Germone. Dice, buenas tardes, ¿cómo se accede a sus recomendaciones de inversión? Por ejemplo, las que hicieron del mercado petrolero. Damián, puedes ir a la página web de wallstreeteasy.com y ahí puedes ver el plan que se ajuste a tu apetito de riesgo. Nosotros recomendamos el plan Pro, que engloba todos los servicios de la empresa y te va a dar acceso a este tipo de trades y, por supuesto, a todo este tipo de recomendaciones a corto plazo que también emitimos. Si quieres, también nos puedes dar tu email y Jennifer te puede contactar directamente para ayudarte a escoger cuál es el plan que más te gusta, que te ajusta a tus necesidades. Mauro pregunta, si ven una W para el mercado, ¿bajaría a los mismos niveles que tocó antes, aproximadamente 2.200 o más abajo? Bueno, esa es una muy buena pregunta.
La W no necesariamente significa o se puede definir por el nivel de 2200. ¿Ok? El de 2200 lo podemos utilizar como un nivel de referencia, ¿ok? En función de lo dislocado que estaba el mercado antes de que la Reserva Federal y la Casa Blanca intervinieran. ¿Ok? Se habla de un plan de rescate adicional de la Casa Blanca si en 8 semanas no logramos contener la hemorragia. Y el punto de 2200 para tu análisis técnico, Mauro, si volviera a llegar a ese punto, es un punto interesante para abrir la cartera y empezar a comprar, porque sabemos que es un punto donde el mercado dijo que las empresas estaban en oferta, pero no necesariamente tiene que llegar a 2200. Lo que sí les puedo ofrecer y voluntariar es que si el S&P está entre 240 y 250, si vuelve ese número, el análisis de riesgo-retorno, de riesgo-beneficio, es favorable al beneficio. ¿Okay? O sea, si quieren comprar en el mercado, busquen ese rango por debajo de 250, empezar a agregar el S&P poco a poco a la cartera y a medida que vaya cayendo, pueden ir agregando un poco más. De hecho, hay una lista que se llama Mohamed El Arian, que nosotros seguimos muy de cerca, que es una eminencia, que él sigue diciendo que no es un momento para comprar, pero él dice, bueno, si no resisten las ganas de comprar, ¿okay? Dividan su presupuesto en 5 pedazos y compren un pedazo a la vez con un nivel definido. Por ejemplo, podemos decir, cayó de 250, arrancamos con la primera inversión. Cae 240, arrancamos con la segunda. Cae 230, arrancamos con la tercera, porque si esperamos a 220 y no llega, no vas a poder entrar a un precio interesante. Y de vuelta, no se trata, Mauro, de comprar el piso, se trata de comprar un punto donde el retorno versus el riesgo sea mucho más alto el retorno que el riesgo. ¿Se entiende? Y déjame agregar que es bueno tener en cuenta que la Reserva Federal parece claro que quiere ponerle un piso al mercado. Así que no sé si vamos a regresar a 2200, pero a la Fed le siguen quedando una que otra herramienta para seguir inyectando dinero hasta que esto se estabilice. Y si escuchaste el podcast que grabamos, bueno, los últimos 2 podcasts en realidad, que les mencionamos que la variable clave a ver es el mercado de deuda. El mercado de deuda hoy reaccionó muy positivamente a lo que la Fed anunció. Así que a lo que voy es que lo que recomendamos es que en vez de ver este tipo de niveles, también observes otras variables que capaz te van a dar una mejor noción de dónde va a caer el piso. Excelente punto. Pregunta de Abraham. Como es un año electoral en los Estados Unidos, el gobierno buscará hacer todo lo posible para que la economía no caiga mucho por el coronavirus. ¿No les parece? Edgar, si quieres agarrar esto. Eh, bueno, yo creo que Trump sabe de que la Casa Blanca no tiene el poder para mantener a la economía eh, con demasiados cheques porque tiene que primero convencer a sus rivales demócratas que en, en la Cámara Baja son mayoría, así que complica pasar algún plan con el que ellos no estén de acuerdo. Eh, y también esto podría llevar a que la Reserva Federal cambie su posición y pase de inyectar capital a dejar de inyectar, porque después de todo, eh, entre sus mandatos está mantener una inflación estable. Y todos sabemos de que con un aumento fuerte en el gasto fiscal debería aparecer algo de inflación. Así que por eso creo que la situación ha sido tan rápida y tan complicada que hace que se le complique bastante la situación a la Casa Blanca, aunque sea un año electoral. Eh, También agrego de que pareciera que estamos llegando a al punto más alto de la curva. Número uno. Número dos, hoy Powell en un comunicado, no un comunicado, perdón, en un Zoom que hizo, por cierto, comentó de que para él
el rebote iba a ser bastante rápido. Para él, una vez se acabe las cuarentenas por el coronavirus, vamos a ver un rebote bastante importante. Así que yo creo que la Casa Blanca está bastante optimista con respecto a que esto se va a acabar más temprano que tarde. Es una apuesta peligrosa porque digamos que se puede atrasar aún más y si no se hizo lo suficiente desde el lado fiscal, eh, podemos tener un crecimiento económico bastante lento en el futuro. Pero bueno, es cuestión de ver cuánto dura el tema del coronavirus. Nosotros el año pasado, no, perdón, en las elecciones pasadas hicimos trades electorales que salieron bastante bien. Este año aún no los hemos hecho porque, bueno, evidentemente la situación lleva a que la gente está concentrada en otra cosa, no está pensando en las elecciones, pero creemos que esos trades sí van a aparecer y van a haber algunas operaciones interesantes a hacer a partir de junio o julio, cuando si vemos una relajación en las cuarentenas importante, deberíamos empezar a ver cómo el año electoral regresa. Siguiente pregunta de Diego Cogón. ¿Qué piensan de comprar aerolíneas en estos momentos? O empresas como Boeing o Airbus. O fabricantes de autos que también bajaron muchísimo y tienen un PI muy atractivo. Mira, una pregunta creo que muy buena. De verdad que es una de las preguntas que nos postulamos nosotros ahorita. Eh, ¿Qué va a pasar con la industria de aerolínea de aviación? Es una pregunta bastante difícil de responder porque el coronavirus nos marcó. Va a haber un antes y un después. Yo, por ejemplo, viajo cada 2 semanas entre Uruguay y Estados Unidos y ahorita no lo voy a hacer. Voy a rediseñar mi estrategia de viaje de negocios porque a corto plazo no me interesa estar montándome en un avión constantemente y exponerme a que haya alguien que tenga el coronavirus y que me contagie. Y te lo digo a título personal, no me puedo imaginar la gente que es completamente exagerada, que también prefiera no viajar, o políticas que pueden surgir en las corporaciones de que este año se va a limitar los viajes hasta nuevo aviso, o sea, cualquier cosa puede pasar. Entonces los fundamentos en aerolíneas ahorita sí están en descuento, sí están con un PI atractivo, pero todo es relativo. ¿Cuánto tiempo va a tomar en repuntar y cuándo se va a contener el coronavirus? Ahora, una empresa como Boeing, que es tan importante para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que realmente se vio desplomada, pero están a punto de lograr obtener la aprobación de vuelta, de poder sacar sus aviones en venta, que los tuvieron que estacionar el año pasado, si se acuerdan. Es una empresa que va a tener un catalizador positivo en los próximos 3 meses para poder vender. Y la gran pregunta es si las aerolíneas van a comprar o no van a comprar aviones. O sea, que siguen de la mano. Pero si tuviera que escoger una de las dos, me iría con el fabricante industrial antes de irme con una aerolínea per se, porque si escogemos la equivocada, podemos tener una caída importante en la cartera. Siguiente pregunta. Nelson Kaufman pregunta, ¿será recomendable vender posiciones en positivo para tomar ganancias y buscar oportunidades nuevas en las próximas caídas? Pensando en que este momento pudiera ser un punto de techo. Nelson, mira, muy buena pregunta. Nunca es malo vender positivo. Nunca. ¿Okay? Ahora, el detalle está en que si tratamos de ser inversores cortoplacistas, y tratamos de adivinar que este es el techo, al igual que los que quieren adivinar el piso, lo más probable es que nos vayamos a quemar. ¿Okay? Esa pregunta nos ha llegado, digamos, la más popular que hemos recibido, y lo que le he recomendado a todos es, no vendan todo, vende un porcentaje, un 20%, hazte liquidez en tu cartera, y si se da la oportunidad que el mercado vuelve a caer, aprovecha esa fractura para recomprar las mismas posiciones o incluso diversificar con otras posiciones. Pero vender todo y esperar es muchísimo riesgo. Adrián pregunta, ¿podrás repetir la escala de entrar de poco a poco con el S&P? Mira, para darte una respuesta honesta,
tendría que buscar la gráfica, Adrián, del S&P. Yo mencioné 250, 240 y 230 como niveles psicológicos. Sin embargo, no son niveles técnicos. Entonces, el mercado cuando ve que cae 250 es un punto donde funciona como soporte o si cae ese soporte, entonces el siguiente soporte psicológico va a ser 240 y 230. Pero más relevante todavía son los soportes técnicos, no tanto los psicológicos. Entonces, déjame correr aquí rápidamente la gráfica para poder darte información un poquito más contundente para que tengas los niveles exactos que nosotros compraríamos si el S&P empieza a caer. Estoy aquí corriendo la tablita. Un momentito. Ok, entonces aquí está. Ok, fíjense. Entonces, muy interesante, la gráfica del S&P ahorita me está mostrando que en realidad el próximo soporte del S&P es 213, ¿ok? Y que el punto pivote es 262, o sea, su centro de gravedad hacia donde debería regresar es 262. Entonces, a nivel técnico, lo que esto nos está diciendo es que nosotros deberíamos esperar a ver si hay un repunte de 262. Si cae 262, podría caer a 213. ¿Ok? Y aquí tendré que correr un Fibonacci, que no lo tengo ahorita en pantalla, para poder decirte exactamente cuáles son los niveles a comprar entre ese 262 y 213. Como dijo Edgar, lo vemos bastante complicado de volver a caer por debajo de 218 y por eso es que los psicológicos están interesantes, pero Adrián, Adrián, tú eres suscriptor de la empresa. Si quieres déjame saber y si eres, te puedo mandar el detalle exacto y se lo mandamos a todos los suscriptores como tarea de cuáles son esos niveles técnicos que nosotros compraríamos. Excelente, Adrián. Entonces lo vamos a mandar cuáles son esos niveles técnicos de recompra según Fibonacci para ir avanzando con el S&P, ir agregando poco a poco de una manera inteligente. Damián dice, si pueden mandarlo, impecable. Sí, esa es la idea, Damián. Con estas preguntas no vamos a tener todas las respuestas. El mercado es una telaraña de información y de variables, y las que no tengamos las investigaremos y se las mandaremos con calma para que justamente puedan aprovechar la estrategia. Alberto Díaz, ¿creen que los REITs puedan recibir apoyo del gobierno en esta crisis? Están realmente golpeados. Edgar, coméntale lo que me habías comentado ayer justamente del apoyo que están brindando la Fed en este departamento. Sí, no estoy en mute. Sí, hace unos días estuve conversando con un experto de este tipo de temas más sofisticados, que es Steve Cecchetti, que era economista jefe del Banco de Litigios Internacionales en Zúrich, que es, digamos, que el banco central de los bancos centrales. Y él me comentaba de que si bien ellos tienen las manos atadas de que no pueden prestarle dinero a empresas que estén con, digamos, un estrés financiero muy considerable y con unos activos o con una salud financiera que no se considere AAA, si están haciendo otras cosas como por ejemplo inyectar dinero al mercado de mortgages, de hipotecas, a través de las empresas del Estado Fannie y Freddie Mac, que han estado comprando fuerte en las últimas 3 semanas. De hecho, él me mandó una estadística de que los activos de la Reserva Federal tienen cerca de 1.500 millardos de dólares en hipotecas, y hace 2 semanas tenía 1.350, así que ves que casi que el 10% de lo que tenían antes se aumentó en un par de semanas. De hecho, el viernes compraron en un solo día 3.8 millardos de dólares en apenas 20 operaciones. O sea, que lo que quiero decir con esto es que
por ese lado están haciendo lo que pueden para por lo menos ayudar a las empresas que son AAA del sector. Además de esto, están haciendo otro tipo de estrategias de compras locales. Como les decía, la Reserva Federal tiene planes para todo el país, pero cada Reserva Federal local tiene su propio mandato y bueno, él descubrió que la Fed de Nueva York estaba comprando fuerte también. Así que había creado una especie de mercado de papeles solo para hipotecas, por lo que aquí hay otro factor de liquidez a este sector. Y bueno, su conclusión fue de que si bien el mercado de hipotecas estaba complicado, la Fed estaba haciendo todo lo que está en sus manos para tratar de eh, mantener los precios del libro de estas hipotecas, porque hay que recordar que si un grupo de hipotecas no se pagan, el valor nocional de ese activo cae. Entonces, lo más importante en momentos como este, y esto voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible porque es un tema bastante complejo de explicar en poco tiempo. Pero bueno, cuando un grupo de hipotecas tiene muchos impagos, el precio de ese grupo de hipotecas cae. Y esto hace que las empresas dueñas de las hipotecas tengan un margin call con su intermediario financiero. Bajo la lógica de inyección de capital fuerte al sector, debería haber una reducción de las presiones de los intermediarios financieros a ser estrictos con los margin calls, lo que en teoría debería reducir la volatilidad. Así que en otras palabras, la Fed está haciendo lo que puede hacer según su mandato, está inyectando capital y espera de que haya algún tipo de teoría de derrame de que las AAA tengan cero problemas de solvencia y esto se traslade a que las menos o las más agresivas con el uso de deuda también vean solucionados sus problemas de solvencia o por lo menos que el intermediario financiero sea menos, tenga menos nervios a la hora de ser flexible con un margin call. No sé si eso te responde tu pregunta, pero bueno, ya sé que tú eres suscriptor y ya después por privado les comparto un poco más del tema porque de verdad es un tema bastante complejo. Ok, vamos a tomar dos preguntas más y parar para no tomar el tiempo de todos, que ya son las 3:30 Argentina y 2:30 Estados Unidos. Pregunta de Michelle Mandelblum. Dice, ¿qué piensan de Apple? Ha subido desde su punto más bajo, 215, a 266. Bueno, ¿qué pensamos de Apple? Mira, Apple es una empresa que está con una posición principalmente de privilegiada a nivel de efectivo, que nadie la tiene. O sea, que desde el punto de vista de liquidez en este mercado de recesión, es una empresa que no va a dejar de pagar el dividendo, es una empresa sumamente solvente y, y está en 266, llegó a estar en 330. O sea, básicamente la empresa está como un 25% de su máximo, o sea, todavía está en un precio oferta, pero de vuelta, o sea, ¿qué va a pasar con las compras de iPhone a corto plazo? El iPhone vale mil y pico dólares, el consumidor estaba sumamente cómodo antes de la crisis. Viene esta crisis, se perdieron 17 millones de empleos, se habla de que se van a perder 47 millones de empleos, tenemos una recesión global, Apple es una empresa mundial, no es una empresa que solamente depende de Estados Unidos, y la gran pregunta es cuándo se va a reactivar la economía. Si me preguntas a largo plazo, Apple es una empresa espectacular que sí, tienes una oferta para comprar y dejarla dormir en tu cartera, porque con lo que están haciendo, que se han convertido en una empresa de servicios, tanto en revistas como en juegos, como en contenido con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, etcétera, etcétera, o sea, están realmente abriendo nuevos frentes o nuevos canales de ingreso que justamente en lo que está ocurriendo ahorita juegan muy a favor de las finanzas de la empresa.
Entonces, te puedo hablar a nivel fundamental, a nivel técnico lo tenemos que estudiar, Michelle, para ver cuál es el punto idóneo de entrada, pero Apple como empresa en estos momentos califica como una empresa para comprar en recesión con los ojos cerrados. Y a ver, la última pregunta. Adrián pregunta, ¿pensás que si llegara a venir otra baja pueden prohibir las ventas en corto? Mira, hay una regla de empresas que no se puedan invertir en corto que ya existe, ¿ok? Que es la regla alternativa 201, que no te permite sortear una empresa después de que cayó 10% y se activó el circuito. Ahora, durante esta caída lo estudiaron, pero no se hizo. O sea, estuvieron muy en contra de habilitar eh, la prohibición de ventas en corto. Entonces, no, realmente no pienso que eso vaya a suceder. O sea, Estados Unidos es muy capitalista y no van a usar la postura china, o no creemos, por ejemplo, que van a utilizar la postura china para prohibir las ventas en corto y salvaguardar el mercado. Lo van a hacer de otra manera y de hecho utilizan a los que apuestan en corto que terminan recomprando las acciones para levantar el mercado. O sea, si vemos las subas que tuvo el mercado de 7% en un día, de 11% en un día, si creen que es dinero fresco, están totalmente equivocados. O sea, la realidad es que el catalizador es la Reserva Federal, pero el empuje de por qué los rebotes en mercados bajistas son tan altos y tan lindos, es porque tienes a los osos por un lado comprando acciones y a los toros por el otro también comprando acciones. Entonces, si nadie vende y todo el mundo compra, la acción solamente puede subir. Y por eso es que los mejores rebotes se ven en mercados bajistas. Así que no es necesariamente malo tener inversores en corto cuando el mercado está cayendo. Porque cuando viene el Yo repunte, es, agrego es- que, agrego que en 2008, que digamos que fue una de las peores crisis que ha vivido el mercado, se colocó la regla de no poder hacer operaciones en corto, solo el sector finanzas cuando después de que Lehman quebró. Eh, Esa fue la única instancia en que digamos que el gobierno tuvo que intervenir, en ese sentido por lo menos. Hoy en día ya tenemos circuit breakers, tenemos otras maneras de controlar las caídas muy fuertes del mercado. Por ejemplo, si el mercado cayera un día más de 20%, eso significa que se cierra la bolsa por el día. Así que, y bueno, lo otro que quería comentar era que cuando se le preguntó al Departamento del Tesoro cuál era su posición al respecto, ellos comentaron de que ellos podían llegar hasta reducir el horario de la bolsa, en el sentido de que si las empresas, perdón, si los índices eh, vienen algún tipo de problema de liquidez muy considerable, viene algún tipo de presión muy considerable, la tesorería podría llegar a reducir las operaciones y que cerraran antes. O sea, que los mercados por algún tiempo, en vez de cerrar a las 4, cierren, ponele a las 2. Eso es algo que ellos manejan y que dijeron que lo podían usar si se complicaba mucho la situación, pero no son pro de volver a poner una prohibición de short del mercado. chévere. Entonces, para cerrar, dos cositas. Por un lado, los que quieran, vamos a empezar a publicar en un grupo privado que hicimos de Wall Street Easy, que lo pueden buscar y se pueden sumar, que vamos a empezar ahí a publicar toda la información que compartimos en la oficina de Wall Street Easy con todos los analistas, de todo lo que estamos viendo, de una forma más informal. Es como una especie de los tweets internos que nosotros compartimos e intercambiamos. Lo vamos a poner también por Facebook para que justamente puedan ver empresas que estamos viendo, análisis que estamos haciendo, qué estamos pensando. De vuelta, de una forma informal para que tengan acceso a lo que estamos pensando en Wall Street Easy. Y también vamos a sacar un curso, del cual vamos a hablar en el próximo webinario, sobre cómo navegar o técnicas para navegar el bear market, o sea, este mercado bajista. Una serie
estrategias que están disponibles para que todos aprendamos, que ya lo diseñamos, ya lo armamos, y la semana que viene vamos a oficialmente sacar el curso para que todos los que quieran aprovechar este momento que justamente estamos esperando para sacar el curso, el repunte de la primera patica de la W, para que todos puedan entrar a aprender las técnicas ahora que este es el momento, ¿okay? Antes de que venga la próxima caída. Entonces, bueno, el que le interese el curso también nos puede mandar un email a los suscriptores directamente a la ejecutiva de cuenta. Y los que no son suscriptores nos pueden dejar su email y los podemos contactar. Y si no, van a tener más detalles en el próximo webinar. Bueno, de vuelta, gracias a todos por la comprensión de las fallas técnicas que tuvimos el día de hoy. La verdad que muy apenados con ustedes. Estamos aprendiendo con el software, que lo cambiamos porque fue a petición de justamente de ustedes que nos dijeron que no les gustaba mucho Crowdcast, que querían que utilizáramos Zoom. Y bueno, para la próxima esperemos poder empezar a tiempo y sin ningún tipo de errores técnicos. Un fuerte abrazo para todos y happy trading.